Vamos a dedicar esta primera sesión, propiamente dicha, a hablar del programa ARCE, hablar un poco haciendo zoom, entendiendo que es necesario tanto la información que es pegada al terreno, pegada a las necesidades propias de la participación y y detalles sobre cómo se seleccionan las cosas, etcétera, con una visión un poquito más global de dónde se inserta esto y para qué entendemos que sirve. Ese juego de acercarnos y alejarnos, yo entiendo que es necesario siempre, que el saber por qué y para qué se hacen las cosas es bueno, que el saber el contexto en el que uno se mueve antiguamente decían que es menos alienante, es decir, favorece el dar sentido a lo que, incluso al detalle de lo que hace cada uno. Y por eso yo a lo largo de esta sesión voy a hablar en términos generales de los programas de cooperación, de por qué el Ministerio hace estas cosas, de las agrupaciones, las características, de la forma de participar, de los proyectos, de la forma de seleccionar los proyectos. Luego me voy a alejar un poquito otra vez para hablar del objetivo de formar redes que tiene este programa y, por fin, a daros alguna indicación algo más detallada de lo que os contaba hace un momento el secretario de Estado sobre cuál ha sido la evolución del programa y la participación a lo largo de los 5 años que lleva existiendo. Empiezo, decía, hablando en términos muy generales y tratando de contestar a la pregunta de qué hacemos y para qué hacemos esto, ¿no? En principio, ¿por qué el Ministerio se dedica a hacer estas cosas peculiares, que es hacer una convocatoria de estas características? Os pongo aquí 2 artículos de la LOE. En uno, que es el primero, casualmente, dice que el sistema educativo español se inspira en una serie de principios, entre los que hay uno que es concretamente el que ocupa el lugar N, el fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativas. Entendiendo con esto que forma parte consustancial al sistema educativo el buscar formas de hacer mejor las cosas, que siempre tendremos que buscar formas de hacer mejor las cosas y, por tanto, desde la Administración, impulsar en la medida de lo posible estrategias para que todos hagamos mejor las cosas. Y eso se concreta en el artículo 2, en el apartado 2 del artículo 2, donde se dice que los poderes públicos, entendiendo fundamentalmente las administraciones educativas, deben proporcionar, deben fomentar una serie de acciones, entre ellas he marcado en esta imagen el trabajo en equipo, la experimentación y la renovación educativas, la autonomía organizativa, etc. En la misma ley, el artículo 9 nos impulsa, concretamente en este caso al Estado, al Ministerio de Educación, a promover programas de cooperación, en general programas de cooperación con las comunidades autónomas, pero en general también programas de cooperación programas que favorezcan la cooperación entre todos los que actuamos en el sistema educativo, con el fin de alcanzar objetivos de carácter general, reforzar competencias básicas, favorecer el conocimiento de todos por parte de los demás, contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial. De la misma forma, el artículo 10.1 dice que corresponde a las administraciones facilitar el intercambio de información, difusión de buenas prácticas educativas. Es decir, la LOE empieza empujándonos a todos a colaborar y a establecer vías de cooperación. Por último, y porque interesa especialmente y tiene especial relevancia, porque está en la base de este programa,
en el capítulo en el que habla de los centros docentes. La LOE habla de que los centros dispondrán de autonomía de organización pedagógica y de gestión en el marco de la legislación vigente. Este principio de autonomía, muchos de vosotros sabéis que también se refleja en las leyes de educación autonómicas, en la ley de Cantabria, de Cataluña, de Andalucía, todas las que han ido siendo aprobadas, la de Extremadura, refuerzan ese principio de autonomía de gestión. El problema es nuestro problema, el problema de los centros y de las administraciones, es cómo podemos favorecer esa autonomía. Es decir, ¿qué es lo que hace falta para que los centros tengan efectivamente autonomía? En principio, entendemos que para ejercer autonomía hay que tener, evidentemente, recursos. Sin recursos en el sentido más amplio, recursos humanos, recursos materiales, instalaciones, etcétera, para poder decidir sobre su uso, por ejemplo. Hay que tener conocimiento. La autonomía sin un conocimiento detrás da lugar a decisiones de baja calidad. Hay que tener establecidos sistemas de evaluación que permitan mejorar, pero también rendir cuentas a el resto de la sociedad respecto a cómo se han utilizado los recursos y qué resultados se han obtenido para mejorar. La sociedad pone a nuestra disposición, a disposición de los centros, una serie de recursos y tenemos que ser capaces de dar cuentas del uso de estos recursos. Tenemos también que proporcionar legitimidad a esta autonomía, es decir, hacer que las normas establezcan márgenes de maniobra, campos de decisión que permitan hacer efectiva esa autonomía. Podemos llenarnos la boca diciendo que los centros tienen autonomía, pero luego en la práctica no dejarles ninguna capacidad de decisión. Tienen que tener esa capacidad de decisión. Voy a centrarme en uno de esos aspectos que tiene especial relevancia en relación con este programa. El ejercicio de la autonomía requiere un saber hacer, un conocimiento que permita, tomar las decisiones de calidad y ajustadas lo más posible al cumplimiento de las finalidades que tiene un centro docente. Ese conocimiento es el conjunto de una serie es resultado del conjunto de una serie de factores. Es un conocimiento, los centros tienen que tener conocimiento, lo cual es complicado, porque los centros son organizaciones. Se habla mucho de la inteligencia de las organizaciones, de la capacidad de las organizaciones para tomar decisiones sensatas y de cómo tienen que estar organizadas las instituciones para que esas decisiones lo sean. Damos por supuesto que hay profesionalidad, es decir, que hay conocimiento del oficio, que hay un conocimiento de la situación. Sabemos que no es lo mismo un centro que está ubicado en un lugar, en otro, que recibe unos alumnos u otros. Todos vuestros proyectos educativos de vuestros centros empiezan probablemente con un capítulo en el que describe cuál es el contexto, y muchas veces cuando presentáis un proyecto empezáis también con un capítulo en el que dice cuál es el contexto del centro. Tenemos tantos alumnos inmigrantes, tenemos la extracción sociocultural de los padres de los alumnos son tales o cuales. Más allá de la descripción, estoy hablando de un conocimiento de la situación, es decir, una asunción de esas características contextuales para tomar las decisiones en función de cuáles sean. Hace falta experiencia también, es decir, ese conocimiento compartido, que es el conocimiento de la institución, está formado por la experiencia de sus miembros, que es uno de los problemas que tenemos en este momento. El nivel de experiencia que tenemos, el nivel de calidad de la experiencia que tenemos en los centros ha bajado, y ha bajado por varias razones. Una de ellas porque nos movemos menos. Es una cosa muy ventajosa desde el punto de vista personal, pero no tanto desde el punto de vista institucional. Es
Es decir, el hecho de que ahora mismo puede ocurrir que la carrera profesional de un profesor se mueva toda ella en una misma ciudad. Ha empobrecido, evidentemente, la experiencia de ese profesor. Está muy bien, le ha proporcionado una vida personal más estable, pero hace falta compensar de alguna forma la falta de experiencia personal que supone el no haber estado, como ocurría antes, a unos cientos de kilómetros de distancia trabajando y haber conocido realidades diferentes. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que es una falta de experiencia que hay que compensar de alguna forma. Nos hace falta para ese conocimiento, es decir, para que ese conocimiento individual se convierta en conocimiento colectivo, en conocimiento institucional, hace falta interacción. Hace falta compartir ese conocimiento e intercambiar lo más posible con los demás. Es hacer una interacción positiva de forma que la suma de esos conocimientos produzca la sinergia, que sea más, es decir, que añadir un conocimiento a otro sea más que la mera suma de lo que sabe cada uno. Aquí tenemos otro problema, como el de la experiencia, es decir, la interacción, ¿con quién? ¿Puede producirse la interacción dentro del mismo centro? Es muy bueno que se produzca esa interacción, se produce siempre, bueno, se produce casi siempre. Hay muchas situaciones que favorecen la interacción entre los profesores de un centro. Hay situaciones que favorecen la interacción entre los profesores de una misma localidad, porque se coincide o bien tomando café, o bien en actividades de formación, o porque con sucesivos traslados uno va conociendo, etcétera. Podemos ampliar ese campo de interacción, y este es uno de los objetivos de este programa. Podemos favorecer que esa interacción se produzca entre gentes que, aun teniendo los mismos problemas, se han planteado distintas formas de resolverlo. Tenemos con este programa, uno de los objetivos es precisamente ampliar el campo de interacción entre unos y otros. Una consideración respecto a la autonomía. Habitualmente entendemos que la autonomía de los centros docentes es buena en sí misma. Bueno, las cosas son buenas en sí mismas según para qué, ¿no? El problema es que admitimos que los centros son distintos por distintas razones, porque están ubicados en distintos lugares, están en un entorno diferente, tienen un proyecto educativo que es el resultado de decisiones personales, y tienen una concepción de lo que se pretende con la educación distinta, porque tienen un alumnado con perfiles diferentes, pero son distintos, pero tienen los mismos problemas. Tienen los mismos problemas que deben resolverlos quizá de distinta forma, pero probablemente cualquier situación, cualquier problema que cualquiera de vosotros pudiera contar, los demás han conocido situaciones muy parecidas, quizá cambian en la envergadura, en el tono, en el matiz, pero son básicamente problemas similares. Esto nos obliga a un juego permanente de análisis de las diferencias y las similitudes entre unos y otros. La normativa, los reales decretos, los decretos, las órdenes, etcétera, tratan habitualmente, si están bien hechos, de conjugar de enfrentarse bien a ese juego de los centros son distintos y, por tanto, hay que establecer mecanismos que permitan enfrentarse de distinta forma a los problemas, pero a la vez hay que garantizar, por ejemplo, que son iguales y, por tanto, los derechos de los alumnos, los derechos de los profesores, las estrategias para resolverlos a veces son más parecidas de lo que parecen. Nos planteamos entonces como grandes objetivos
estos tres que aparecen en la imagen. Por una parte, promover la cooperación entre centros para facilitar esa interacción y para facilitar el conocimiento de cada uno de problemas y soluciones que han dado en otros lugares, de poder pedir ayuda, poder poner encima de la mesa las cosas que se hacen. En segundo lugar, fomentar la innovación, entendiendo que, como decía al principio, la innovación forma parte consustancial, y así lo reconoce el artículo 1 de la LOE, que la información es uno de los principios básicos del sistema educativo, porque no se puede entender un sistema educativo de calidad si no se favorece la innovación, y identificar y difundir buenas prácticas, es decir, hacer que se sepa lo más posible lo que se hace en otros lugares. Tenemos un sistema de organización de nuestra administración, de distribución de competencias, que a veces favorece la relación entre centros próximos, pero dificulta a su vez la relación entre centros de distintas comunidades autónomas, y este programa pretende precisamente romper, en la medida de lo posible, con el aislamiento que puede suponer esa estructura. De manera que, sin perder ninguna de las ventajas que pudiera ser el hecho de tener una administración próxima, etcétera, que pueda favorecerse también el no perder las ventajas que podía tener un saco común en el que estuviéramos todos. Y se trata entonces de, a través de estos proyectos, que son precisamente los del programa ARCE, tratar de favorecer este conjunto de cosas, y de ahí es de donde surge la convocatoria, que en este caso es la sexta, ¿no?, del programa ARCE, y que apareció el otro día, no sé exactamente, el día 30, en el Boletín Oficial del Estado. Lo que vamos a hacer, lo que yo voy a hacer en el resto de esta sesión, es hablar de esta convocatoria en parte y contar los elementos básicos que luego irán surgiendo a lo largo de los 3 días de estas jornadas. Decía el secretario de Estado que a lo largo de estos años hemos ido ampliando la posibilidad, haciendo más rica la convocatoria, de forma que en este momento hemos incluido en la convocatoria 3 modalidades de participación. Casi todos vosotros estáis aquí por la modalidad A, y por eso es por lo que yo me voy a centrar básicamente en esta intervención en ella. Pero también casi todo lo que diga es muy válido para el resto de las modalidades. Estas 3 modalidades son: la primera, la A, que se dirige a centros que hacen el proyecto por primera vez o un nuevo proyecto. La segunda modalidad no está referida a centros, sino a, bueno, está referido también a centros, pero sobre todo a instituciones en sentido más amplio, del entorno educativo, instituciones públicas que hagan también proyectos comunes con los objetivos que decía al principio. Y la modalidad C está dirigida a centros que quieren continuar con una agrupación que ya han venido teniendo, pero que enriquecen, hacen crecer y lo van acercando a ese objetivo que decía y que comentaré al final, que tiene que ver con el establecimiento de redes. De manera que, precisamente porque esta última modalidad C son centros que están ahora mismo en un proyecto, pues el plazo de presentación se extiende hasta octubre, porque tenemos que dar tiempo a que terminen lo que están haciendo, y una vez que hayan terminado, que decidan si quieren continuar. Pero el plazo de presentación de las solicitudes de las modalidades A y B, y por tanto el que os afecta a todos vosotros, es el 31 de mayo. De manera que tenemos de aquí, en estos 2 meses, tenemos ocasión de preparar un proyecto que responda a las
características de lo que os voy a comentar. La primera cuestión es, ¿qué es lo que entendemos nosotros por una agrupación? ¿No? Y lo que entendemos es un proyecto de varios centros, de cualquier tipo de centros, iguales o distintos, pero en todo caso de distintas comunidades autónomas, en los que no puede haber dos centros de la misma comunidad autónoma, creo que eso es claro, en torno a un tema relevante en el que intervienen todos ellos y trabajan todos ellos y participan todos ellos de forma interactiva y que tenga como finalidad la generación de una red de trabajo, de una red en torno a un tema de interés común. Entonces, bueno, voy a pasar esto, porque lo tengo. Los objetivos que tenemos cuando proponemos que se creen las agrupaciones es básicamente dar la oportunidad a los centros de innovar, de establecer relaciones entre ellos, de favorecer un marco de trabajo conjunto dirigido a la innovación, de contribuir al desarrollo de las competencias básicas, recordándoos de paso que las competencias básicas no solo son de las que más hablamos, que son aquellas de la competencia lingüística, la competencia matemática, etcétera, sino también competencias de carácter más transversal, como el aprender a aprender, la competencia digital, la autonomía e iniciativa personal, es decir, competencias en las que estamos involucrados todos los que están en un centro, y buscar progresivamente redes educativas. Esto, ¿qué supone entonces para un centro la participación en una agrupación? Supone y le da ocasión de conocer otros enfoques, identificar prácticas innovadoras, propiciar debates, colaborar en el desarrollo del currículo, poner en práctica iniciativas innovadoras, es decir, transferir todo eso que son los objetivos de las agrupaciones a objetivos concretos que son útiles para el centro, cualquiera de ellos. En todo caso, mejorar, tener experiencias nuevas que permitan mejorar, que permitan, bueno, ya solo conocer lo que hacen otros. Sabemos muchas veces que la virtud mayor que tienen muchas de las actividades de formación es precisamente saber lo que está haciendo el que está sentado al lado. A veces es más importante eso que lo que te está contando el que está enfrente, ¿no? Entonces, bueno, se trata de establecer procedimientos para que son básicamente eso, aprender entre iguales, ¿no? Y para eso, ¿cómo planteamos nosotros el trabajo? Os decía que es condición inexcusable el que sean centros de distintas comunidades autónomas que encajen de alguna manera, que sean capaces de encontrar un interés común. Nosotros entendimos al principio que efectivamente había esos intereses comunes, la experiencia nos dice que efectivamente los hay, es decir, que es fácil encontrar intereses comunes, incluso cuando son, podríamos decir, raros o infrecuentes. Bueno, probablemente hay profesores que trabajan en ámbitos muy poco frecuentes y hay comunidades autónomas en que hay un número muy limitado de profesores que se ocupan de algo, pero en toda España sí que hay, y por tanto se trata de aprovechar eso. Es decir, tenemos pocos profesores de una familia determinada de formación profesional, en algunas comunidades autónomas no hay ninguno, de algunas familias profesionales, en otras hay 3 o 4, pero en toda España a lo mejor sí que hay un número suficiente para ponernos a trabajar y para conocernos y para avanzar. Se trata, por tanto, de establecer procedimientos de trabajo conjunto, para lo cual lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, una forma es esta, desde luego, venir aquí. Venir aquí
conocer lo que hacen otros, saber lo que queremos hacer y ponernos a trabajar juntos. Hay otra forma, es en nuestra página web, la página web del Ministerio, y por tanto nuestra quiere decir de todos, pinchando en comunidades autónomas y en programas de cooperación y en programa ARCE, debéis encontrar un acceso, un lugar en el que pone relación de centros e instituciones públicas interesadas en buscar socios para la convocatoria de 2011 y aquí, bueno, tenéis de forma estructurada aquí a la izquierda y si no, bueno, está estructurada siempre porque forma parte del PDF, ¿no? En función del interés que tenga cada uno, puede buscar, por ejemplo, aspectos organizativos del centro, las iniciativas, es decir, los anuncios que nos proporcionan los centros que están interesados en hacer... ¿Sois vosotros? El IES Jorge Manrique, el IES Santa Catalina de Castañeda, bueno, en fin. Aquí tenéis, digo, aquí tienen, vosotros sois una parte solo de los participantes, las propuestas que cada uno ha hecho respecto a intereses comunes. Se puede ver que hay algunas muy parecidas y que, por tanto, refleja que efectivamente hay motivo para ponerse a trabajar, ¿no? De manera que es necesario establecer un procedimiento de trabajo en el que todos participen, en el que todos intervengan, aunque nosotros necesitamos, además, que haya un centro coordinador. Es decir, nosotros necesitamos que cada agrupación tenga un centro coordinador porque necesitamos que solo un centro se relacione con nosotros. Hace falta que alguien se responsabilice del proyecto en su globalidad y que se relacione con el Ministerio de Educación. De manera que una vez que tenemos establecida la relación y establecido un centro que ha actuado de coordinador, que tiene las funciones que aparecen aquí, es decir, que básicamente una relación de dinamización del proyecto y de relación con el Ministerio, actúa como interlocutor a la hora de presentar la solicitud, de presentar las memorias, los proyectos, etc. Un aspecto esencial es qué es lo que entendemos nosotros que es el contenido de los proyectos. Tenemos en la propia convocatoria, habréis visto que hay una relación larga de posible contenido de los proyectos, relación que casi incluye casi todo lo que razonablemente uno puede entender que se puede hacer. Desde luego no incluye actividades extraescolares de los profesores o cosas por el estilo, ¿no? Pero básicamente cualquiera que... Yo entiendo que la relación es suficientemente amplia como para recoger la mayor parte o casi todas las iniciativas que se pueden plantear. Es cierto que a la vista de los proyectos que se presentan se va uno dando cuenta de que hay intereses más generalizados. Es decir, hay intereses más generalizados o bien porque, por varias razones. Una, porque bueno, hay temas del momento, modas o como queráis llamarlo. Hay intereses que por cualquier... Hay temas que por cualquier motivo en un momento determinado salen a la palestra o empiezan a suponer un problema y entonces hay profesores que se tratan de enfrentar a cómo resolver ese problema. Hay temas que generan un cierto grado de militancia y eso significa que hay más gente dispuesta a dedicar más tiempo a avanzar sobre ellos. En fin, por distintas razones hay algunos temas más elegidos. Nosotros entendemos que cualquiera de estas cosas es válida.
Es especialmente válido aquello que tiene relación directa con lo que los alumnos aprenden directamente asociado a las competencias básicas, incluyendo allí lo que aprenden en aspectos estrictamente curriculares. Pero una vez seleccionado el tema hay que plantearse cómo encajarlo. Entendemos que aspectos esenciales y que luego se reflejan en los criterios de selección de los proyectos tienen que ver, aparte de la duración, que es una característica básica del modelo, que es que se entiende que una duración de 2 cursos es suficiente para poder hacer cosas y suficiente para poder establecer una relación que pueda perdurar, ¿no? Entendemos que el proyecto tiene que estar muy asociado a los objetivos que tiene cada centro y que ha incorporado a su proyecto educativo, que un buen proyecto tiene que ver con que sea capaz de involucrar a cuantos más mejor. Es decir, no es un proyecto aislado de un grupo de profesores, sino un proyecto colectivo, un proyecto del centro y, por tanto, que implica a otros sectores de la comunidad educativa, al equipo directivo, a los equipos docentes, quiere decir tutores, equipos de orientación o departamentos de orientación, todos los grupos, coordinaciones de ciclo, todos los grupos de profesores que hay en los distintos tipos de centros, a la comisión de coordinación pedagógica o similar, cuando se llame de otra forma, a otros profesionales del centro, a las asociaciones de padres y madres, a los alumnos, al ayuntamiento, es decir, que implican a cuantos más mejor. Algo que resulta esencial y que además está adquiriendo en nuestro sistema una importancia cada vez mayor es la necesidad de plantearse la mejora de los resultados del centro. Es decir, todo lo que hagamos, en principio, entendemos que debe ir dirigido a que nuestros alumnos aprendan más y mejor. Y cuantos más alumnos aprendan más cosas, mejor. Entendiendo por aprender más cosas en el sentido más amplio que queráis darle. Es decir, tener experiencias valiosas desde el punto de vista del aprendizaje es aprender. Y característica también, en el caso de los centros, que se ha considerado buena, y es uno de los aspectos definitorios de los proyectos de ARCE, es el poder disponer de la posibilidad de conocer a otros y tener un trato directo con otros. Es decir, la posibilidad de incorporar actividades presenciales, tipo encuentros, intercambios, estancias, encuentros de profesores, encuentros de alumnos, de manera que eso es un motor que favorece la relación entre unos y otros, aunque no es la única forma de relacionarse. Y, en definitiva, un buen proyecto debería contemplar tanto lo que se llama en la convocatoria movilidades, como la movilidad de alumnos y profesores, como el establecimiento de formas de relación diferentes y permanentes. Se establece en la convocatoria, en la modalidad A, en las modalidades A y C fundamentalmente, una cuantía máxima de la ayuda, que es de 8.200 euros por cada centro educativo que participe en el proyecto. Esta es la cuantía máxima y con la posibilidad de que, si uno de los centros que participa es de fuera de la península, tenga un incremento las ayudas de todos los centros de la agrupación. Siempre que esté justificado. El presupuesto, evidentemente, no es la financiación no es a fondo perdido, sino que, pues, en la medida en que está asociado a la realización de determinadas actividades que llevan consigo un gasto determinado, pues se considera justificado, y si no, no. En el caso de la modalidad B,
que tenéis creo que hay algunos centros de profesores por aquí y un consejo comarcal. Digo que en ese caso los proyectos que se pueden presentar son mucho más variados, diversos, y por tanto no está preestablecido un módulo máximo de ayuda, sino que será en función del tipo de actividad que planteen. De manera que lo que tocaría, una vez que a uno le interesa y ha conseguido socios, es la elaboración de un proyecto y la presentación dentro del plazo. En alguna de las sesiones se hablará con detenimiento sobre el asunto de la presentación, que tiene que ser en la sede electrónica del Ministerio, y eso pues a algunos les plantea algunas inquietudes y bueno, tendremos ocasión de tratarlo con detenimiento. Y una vez presentado el proyecto, ¿qué pasa? Os cuento lo que nos toca a nosotros. Es decir, a vosotros os toca elaborar el proyecto y presentarlo. A nosotros, ¿qué es lo que nos toca? Nos toca todo el proceso de selección. El proceso de selección básicamente está formado por una primera fase en la que un equipo técnico de evaluación valora los proyectos y les asigna las puntuaciones asociadas a cada uno de ellos en función del baremo que aparece en la convocatoria para cada una de las modalidades. De ese equipo técnico sale un informe que analiza la comisión de selección y decide y propone la resolución de las ayudas. Estamos hablando de que este proceso hasta aquí sería hasta el mes de primeros de septiembre, de manera que en la primera quincena de septiembre, es lo que está previsto, tendríamos la resolución, quizá publicada un poco más tarde, publicada a lo largo del mes de septiembre, de manera que en septiembre tendríais noticia de que habéis obtenido la ayuda y, por tanto, os podéis poner a trabajar. Una vez conocido que os podéis poner a trabajar, ya lo que toca es el trabajo, ponerse a trabajar, es decir, desarrollar el proyecto. Desarrollar el proyecto con el añadido de que nosotros hacemos, como no puede ser de otra forma, y estamos obligados a ello, un seguimiento del proyecto a través de las vías que os contaré a continuación. De manera que en esa fase de valoración habéis visto que en la convocatoria aparecen los criterios de valoración. Voy a comentar lo que me parece más relevante de los criterios de valoración, es decir, qué es lo que se va a valorar, qué es lo que va a valorar el equipo técnico de valoración, o sea, qué indicaciones va a tener respecto a eso, que son básicamente las que tenéis en la convocatoria y que están asociadas, por una parte, a qué se dirige el proyecto, al análisis de a qué se dirige el proyecto, a cuál es la finalidad. Habéis visto que en la convocatoria aparece para cada una de las modalidades en una de las bases una referencia a lo que se pretende conseguir, que es esto. Esto es para la base 17ª, que corresponde a la modalidad A. Creo que en la base 24ª corresponde a la B, pero básicamente los comentarios valdrían. Es decir, queremos proyectos y se van a valorar proyectos que estén dirigidos a esto. Es decir, a crear vínculos entre los centros, promover actitudes investigadoras, establecer un marco para el debate y la reflexión, contribuir al desarrollo de las competencias básicas, establecer medidas de atención a la diversidad, difundir las conclusiones y favorecer la continuidad de esos vínculos, de alguna forma. Esa es una de las primeras condiciones para entender que el proyecto es relevante. El proyecto puede tener valor en sí mismo. Que persiga la mejora de la acción educativa de los centros. La mejora de la acción educativa significa la mejora de los procesos
de los procesos educativos que se dan en el centro, pero también de los resultados que se obtienen en términos de aprendizajes de los alumnos, que son resultados académicos, pero también son resultados educativos que no se reflejan necesariamente en calificaciones, ¿no? O en títulos. Y que defina qué es lo que se pretende, a qué se quiere llegar, qué se quiere conseguir. Entre los criterios de selección tenemos también otros que tienen que ver con el tipo de la calidad del proyecto, es decir, que el proyecto sea bueno en el sentido de que esté bien construido, que plantee objetivos claros y resultados previstos realistas, que presente una planificación del trabajo bien hecha, es decir, que tenga un plan de trabajo claro y definido, que contemple su evaluación tanto a lo largo del proceso como al final, que prevea de qué forma se va a colaborar entre los centros, de qué forma van a colaborar unos con otros, que prevea una planificación razonable y coherente de lo que llamamos actividades de movilidad, es decir, actividades en las que uno viaja y se favorece el conocimiento y la interacción directa entre profesores y alumnos de los distintos centros, que plantee la difusión de los resultados. Una de los objetivos, os recuerdo que era la difusión de buenas prácticas. Necesitamos prever en los proyectos que cuando hagamos algo que está bien, dar ocasión a otros de que lo conozcan. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. Nosotros, a través de los medios que tenemos para difundir buenas prácticas, pero también el propio proyecto a través de los mecanismos de difusión. En este momento, nosotros entendemos que no es razonable plantear un proyecto de cooperación entre centros distantes si no es utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en el sentido de la comunicación entre los centros para el propio desarrollo del proyecto, como la utilización de las TIC para dar cuerpo al propio proyecto. El proyecto se mueve en un doble plano de un proyecto global de la agrupación y su concreción a cada uno de los centros que participan en el proyecto, de manera que tiene que haber una coherencia entre el proyecto que se hace para la agrupación y las actividades que se plantean en cada uno de los centros, en los que además entendemos que hay que garantizar una participación suficientemente grande. Y por último, una consideración sobre el número de centros. Nosotros en la convocatoria únicamente incluimos la necesidad de que sean al menos 2 centros. La experiencia nos dice que el hecho de que sean 2 centros a veces se queda un poco corto, un poco pobre, que incluso a veces si hay 2 centros y uno empieza a fallar, falla todo. Entonces, por eso, y porque el objetivo es favorecer la interacción, pues entendemos que es preferible agrupaciones que tengan un número de centros suficientemente grandes para aumentar la interacción y suficientemente pequeño como para que sea controlable. Habréis visto o veréis por las cifras que os daré a continuación que la media me parece que andaba en 3,15, 3,20. ¿Eso qué significa? Que pues, hemos tenido a lo largo del tiempo agrupaciones normalmente de 3, 4 centros, a veces 5, a veces 6, alguna vez 2. Nos movemos por ahí. Una vez que el proyecto ha sido seleccionado, entendemos que hay que pasar a desarrollarlo. La primera consideración es, bueno, se hace un proyecto con unas previsiones que puede ser que se cumplan y puede ser que no se cumplan. Es decir, por ejemplo, un centro puede hacer previsiones con un presupuesto y nos pasa a veces
que aun cuando se dice con absoluta claridad lo de los 8.200 euros, se hacen presupuestos de 25.000 euros, que está muy bien, pero o se consigue financiación aparte o hay que reformular el proyecto, porque nosotros no vamos a dar más de los 8.200 euros. En definitiva, que puede ocurrir que haya, una vez aprobado el proyecto, haya que hacer algún tipo de reformulación que lo ajuste a la realidad de los recursos disponibles. Una vez aprobado el proyecto, nosotros transferimos la cantidad correspondiente a los centros, en algunos casos a las administraciones, en las comunidades autónomas donde los centros no tienen CIP propio, que son 3, el dinero se lo pasamos a la administración y la administración se lo pasa a los centros. Y os ponéis a trabajar. Durante 2 cursos se hacen las actuaciones correspondientes planificadas y nosotros os pedimos en 2 momentos una memoria. Y esos 2 momentos son al final, es decir, hace falta que entreguéis una memoria final del proyecto, y a la mitad, es decir, al final del primer año, una memoria de progreso en la que se describe sucintamente qué tipo de cosas se han hecho y cómo van y qué problemas hay. La memoria final es lo que establece el Real Decreto Reglamento de la Ley General de Subvenciones y, por tanto, con un contenido que tiene que ver con la descripción de las actuaciones que se han hecho y justificación de las actuaciones que se han hecho y la justificación económica también. Bueno, ¿qué pretendemos que ocurra después? Entendemos que el desarrollo del proyecto tiene que proporcionar al final del proyecto ¿qué pasa? Pues tendría que pasar, si las cosas han ido bien, que todo el mundo haya aprendido más y haya tenido más experiencia, que haya mejorado el clima de relaciones internas y que haya mejorado también la capacidad de relacionarse con otros. Esto es lo que nos dice la experiencia que suele pasar, que no son hipótesis, sino que las valoraciones que se hacen es que efectivamente mejora las relaciones internas y las relaciones con otros, y que el centro normalmente, en la medida en que se ha comprometido y en la medida en que tiene un cierto grado de satisfacción con lo que ha salido, pues lo difunde, ¿no? Lo difunde, decía antes, lo difundimos nosotros y lo difunde el centro. Es decir, todos colaboramos para que las cosas bien hechas se difundan. Esto respecto a lo más intangible. Lo más tangible, ¿qué es? Pues que nosotros entendemos que el desarrollo del proyecto puede dar después a fases posteriores y está dándolo en proyectos que se iniciaron hace más tiempo. Puede haber una segunda fase, que es lo que hablaba antes de la modalidad C, y que ya hablaremos dentro de 2 años. Puede haberse favorecido o puede entenderse que se puede pasar a esa fase de formación de redes, o bien desde la primera fase o bien desde la segunda. Ahora hablo un poquito de las redes. Es decir, desde o directamente después de este proyecto, porque sabemos que hay otras 3 agrupaciones que están trabajando en lo mismo y nos interesa trabajar de forma más global y con otras metodologías, o bien después de avanzar un poquito más para ir consolidando lo que tenemos. ¿Y la formación de redes por qué? Decía antes que esto es lo que hemos hecho con una agrupación, es decir, unir los intereses y el trabajo de unos cuantos centros de 4 comunidades autónomas, de 5 comunidades autónomas, de 3, pero el proceso se enriquece, entendemos que se enriquece en la medida en que somos capaces de generar una dinámica de colaboración entre todos, de manera que nos hagamos complementarios los unos de los otros y con eso contribuyamos a compartir con las características de lo que tiene lo que se llama habitualmente una red. Yo creo que ahora hablamos muchas veces de redes y tenemos
no sé si tenemos suficientemente claro, hablamos habitualmente de redes sociales y de redes sociales asociadas al uso de determinadas plataformas de Internet. Bueno, esto es una cosa de la que se venía hablando antes de que existiera Facebook o Twitter, el establecer una red en el sentido de una colección de personas o instituciones con intereses comunes y con determinadas características que son básicamente estas, es decir, que es flexible en la entrada, en la salida, en el trabajo, en la de organización no necesariamente estructurada ni estable, de participación totalmente voluntaria, en la que todos los miembros son iguales y hacen el mismo papel. Esto es un poco lo que buscamos, que está favorecido ahora mismo por la existencia de instrumentos informáticos que lo favorecen. Pero en todo caso, un aspecto esencial de la red, que tenemos los mismos intereses o los mismos fines, de manera que en este momento tenemos aproximadamente 650 y alguna agrupaciones, 650 centros públicos que están participando en alguna agrupación, que es un número importante. Esta es la evolución del número de agrupaciones, que evidentemente está asociada también al presupuesto que hemos ido teniendo a lo largo de los años y que ahora os pondré. Y esta es la distribución que aparecía también en las cifras, pero que os pongo en forma de gráfico. De manera que el azul son los centros de infantil y primaria, en morado los centros de secundaria, en beige los centros de adultos y en azul claro lo que llamamos agrupaciones de centros singulares, que decía que son o bien instituciones del tipo de CPRs o centros de profesores, equipos de orientación, ayuntamientos, centros que hacen la agrupación por razones distintas de las estrictamente docentes, es decir, centros que tienen características singulares, centros con residencia, centros históricos, es decir, que sus razones y su proyecto no se refiere estrictamente a lo docente, sino a otras necesidades que tienen, y que se incorporaron en la convocatoria de 2009 y por eso a partir de ahí es la proporción, como veis, es bastante mayor en secundaria. No están aquí especificados, pero también a lo largo del tiempo hemos tenido agrupaciones un poco singulares también, en el sentido, por ejemplo, aulas hospitalarias que hacían una agrupación, o agrupaciones, aulas penitenciarias también. Ese crecimiento tiene que ver con el crecimiento del presupuesto que ha ido desde el año 2006, en el que se dedicaron 500.000 euros en total, hasta este año que se han dedicado 3 millones, ha sido un crecimiento constante, ahora un poco más moderado por razones obvias, y que ha permitido la participación, y con esto termino, la participación de estos centros de cada comunidad autónoma. Estos numeritos son pequeñitos y a lo mejor no se ven. Bueno, como veis, es variable. Es variable a lo largo del tiempo cada comunidad autónoma y es variable la participación de cada comunidad autónoma. Supongo que os dais cuenta también de que aquí no tiene mucho sentido hacer un ranking, entre otras cosas porque lo lógico es esperar que de las comunidades más pequeñas haya menos participación y por tanto lo lógico es que las cifras mayores sean de las comunidades más grandes y las más pequeñas de las más pequeñas. Bueno, este es básicamente la información que yo os quería transmitir. Tenemos, y por tanto, en este momento yo termino. Sí que me gustaría que si tenéis, aunque
no hemos dejado de tener frío. Espero que podemos empezar a hablar y, por tanto, si tenéis alguna cuestión que resolver de carácter general que tenga que ver conmigo, es decir, en el sentido de que luego vais a tener sesiones en las que vais a hablar particularmente de determinadas cosas y es posible que quienes van a llevar esas sesiones no estén en condiciones de que les echéis la culpa de nada. A mí sí, me la podéis echar. Es decir, que yo estoy a vuestra disposición ahora para resolver las cuestiones de carácter general sobre la convocatoria o sobre cuestiones concretas, lo que queráis. Decía que espero que el frío este del aire no sea también frío en vuestras intervenciones. ¿Convocatorias anteriores se ha empezado en enero o estamos equivocados? O sea, ¿o siempre se ha empezado en septiembre? ¿No se ha aprobado en diciembre, las primeras convocatorias. La gestión de la convocatoria es complicada. Tenemos que hacerla en el año, es decir, tenemos que empezarla en un momento y terminarla en otro. No, nuestro objetivo es terminar. El año pasado me parece que se comunicó en octubre, a mediados de octubre, los centros ya tenían comunicación de los que estaban subvencionados. Este año decía vamos a hacerlo porque también hemos adelantado el plazo. El año pasado me parece que acababa a primeros de julio y este año vamos a acabar a 31 de mayo precisamente para poder coger el curso completo para hacer las actividades. Las agrupaciones tienen que ser los centros de infantil y primaria, ¿tienen que ser todos centros de infantil y primaria o pueden ser con centros de secundaria? Es decir, no podemos hacer un proyecto común, un centro de secundaria con uno de primaria. Desde luego. Lo que no podemos es mezclar las dos modalidades, pero dentro de una modalidad podéis hacer un proyecto común, un centro de infantil con un conservatorio profesional sin ningún problema. Claro, un proyecto así tiene que tener sentido, ¿no? Evidentemente es más complicado hacer un proyecto que tenga sentido y que afecte a centros muy diferentes. Pero vamos, a lo largo del tiempo hemos tenido proyectos de centros de primaria y secundaria sin ningún problema y no hay ninguna dificultad, ¿no? Yo voy a terminar diciendo que a lo largo de estos 3 días aquí vais a tener la ayuda de 3 personas inestimable. Vais a tener la suerte de contar con la ayuda de Pepa. Salvador, ¿te puedes poner de pie, por favor? De Alba, de Rosa, de Javier y vendrá, no ha podido estar, la consejera técnica, que es quien coordina el programa, que es Puri Jaquet, que estará mañana. Ellas me consta que ya os han atendido muy bien a muchos de vosotros a lo largo de estos días y seguirán haciéndolo probablemente mucho mejor de lo que sería razonable, porque dedican muchísimo tiempo a atender a cada uno de vosotros y lo seguirán haciendo porque ya he repetido alguna vez que no saben hacerlo de otra forma. Y estamos todos a vuestra disposición y nada más por mi parte.